Bienvenidos queridos amigos a este nuevo episodio de la Biblia bajo los lentes. Tengan ustedes un muy feliz sábado, Shabbat Shalom. Estoy grabando ya en horas de sábado. déjenme, déjenme confesar que este es como la quinta o sexta vez que intento grabar este video. Han surgido 300 razones que lo han interrumpido. Eh, y espero que esta vez salga bien. Eh, en todo caso, qué buena forma de comenzar este Shabbat eh, conversando sobre un tema tan profundo y tan delicado como es el origen del mal. Eh, el, el, el sábado pasado subí un video que comenzó este tema y en ese video em, dijimos que si tomamos una posición monoteísta estricta, entonces nos veíamos obligados a reconocer varias cosas. Primero, que Dios es el único que existe, que no hay otro fuera de él, no existe un poder independiente de Dios. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces, bueno, ¿y qué pasa con el mal? Porque hay mal en este mundo. Y nos vemos obligados a contestar, para mantener el monoteísmo estricto, que el mal tiene que tener su origen en un acto de Dios. Dios debe ser el responsable último del mal. Y de hecho, nosotros leímos un versículo en el capítulo 45 de Isaías, donde Dios dice exactamente eso, es casi una confesión, ¿no? Él dice, yo creo el mal. Eh, pero también explicamos en ese video que Dios tiene un propósito, y eh, leímos incluso un versículo de ese mismo capítulo donde se compara a Dios con el alfarero que hace distintos utensilios de barro. Y el profeta se pregunta si acaso los utensilios de barro le van a preguntar, van a cuestionar al alfarero y le van a decir, bueno, ¿y por qué nos hiciste así? ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste? ¿No? El alfarero, cuando hace algo, tiene una razón para hacerlo. Y Dios tiene un motivo para crear todo lo que creó. Y tiene una razón para haber permitido al menos la posibilidad del mal en esta creación. Y ya en ese mismo video, en el video anterior, nosotros anunciamos que ese motivo tiene que ver con el ser humano y con la libertad del ser humano. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, primero, cómo es que se relaciona el mal con la libertad del ser humano y por qué Dios le asigna tanta importancia al ser humano, a la libertad del ser humano, a punto de permitir que su creación sea estropeada de alguna forma por la presencia del mal. Eh, entonces vamos por partes. Volvamos al comienzo, al punto fundamental que venimos tocando, y es que eh, Dios es el único que existe, no hay nada que exista aparte de Dios. Eso nos puede parecer paradójico porque al final de cuentas yo me siento bastante existente y las cosas que me rodean me parecen bastante reales también. Yo diría que existen. Y es cierto, tenemos un cierto grado de existencia, pero toda existencia creada es por definición finita. Y si es finita, es
efímera finalmente, comparado con la eternidad, es una existencia nula. Cualquier cosa comparada con el infinito es la nada misma y la cosa ni una, como diría un amigo. Y, y por lo tanto es una existencia bastante triste. Eh, y Dios quiere reparar eso. A propósito de existencia efímera, hay un versículo, bueno, hay varios versículos en la Biblia que hablan acerca de esto, pero hay uno en particular que a mí me gusta mucho, que es un versículo también en el eh, profeta Isaías, no recuerdo si es el capítulo 40 o 42, donde dice que toda carne es hierba del campo. De hecho, aquí viene el chiste, ¿no? Que aquellos que comemos carne también somos vegetarianos, porque toda carne es hierba del campo. Pero chistes aparte, eh, esto se refiere justamente a esta idea de que los seres humanos, los animales y finalmente todo lo creado tiene una existencia efímera. Somos como la hierba del campo, que un día está y al siguiente ya no está. Nuestra existencia es efímera. Eso por un lado. Y Dios quiere remediar eso. Él quiere darnos el regalo de la existencia como Él tiene existencia. Pero la, la existencia de Dios es bastante particular porque no solamente es eterna, sino que es cualitativamente completa, porque Dios tiene voluntad. Y para que algo exista de verdad, debe tener una voluntad independiente. Lo más profundo de nosotros es nuestra voluntad. Me explico. Cuando yo digo yo quiero, o cuando yo digo. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? Ese yo no es el cuerpo, porque Dios no lo permita, pero si me cortan algo del cuerpo, sigo siendo yo. Ese yo se puede rastrear profundamente la expresión verdadera de ese yo es la voluntad. Es la voluntad. Ni siquiera el pensamiento, porque el pensamiento ya es una expresión de la voluntad. Es la voluntad lo más, lo más cercano que tenemos a descifrar quién es ese yo. Entonces lo que estamos diciendo es que para que alguien exista verdaderamente, para que exista un yo de verdad, tiene que existir una voluntad que sea independiente. Si queremos que algo exista independientemente, tiene que tener una voluntad independiente. Pero eso no lo encontramos normalmente en la creación, ni en la creación inanimada, ni en la creación animada. Una piedra no puede dejar de ser piedra, ni siquiera puede querer ser otra cosa que no sea piedra. Un animal no puede hacer nada que no está dictado por su propia naturaleza, ni siquiera puede querer ser algo más que el animal que es. Y es que en cierta forma, tanto la naturaleza inanimada como la naturaleza animada están programados, completamente programados. Una piedra no puede hacer otra cosa sino aquello que hacen las piedras. Un animal no puede hacer otra cosa sino que aquello que hacen los animales de su especie. Y, y de hecho los animales tienen instintos, sus comportamientos son instintivos.
Una planta no puede hacer otra cosa sino que hacen las plantas. Una planta no puede decir, hoy día estoy cansado, estoy cansada, voy a dejar de hacer fotosíntesis. No, no puede hacerlo. No controla. No hay una voluntad que decida lo que ella va a hacer o no va a hacer. Está programada. Los girasoles siguen el movimiento del sol, pero no pueden hacer otra cosa que eso. No pueden decidir seguir o no seguir al sol. Están programados, así son. Por lo tanto, no es una verdadera existencia, no es una existencia que pueda pararse delante de Dios, por ejemplo, y afirmar independencia. Ahora, el ser humano es distinto. Y hasta donde sabemos, somos singulares en esto en todo el universo. El ser humano tiene un espacio de independencia. En muchas cosas estamos programados. Tenemos instintos, tenemos necesidades biológicas que tenemos que satisfacer. Pero hay un espacio en el que sí podemos expresar un yo interno, que podemos querer y podemos decidir con autonomía, y es el espacio ético. Nosotros podemos decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. E incluso en ese espacio nosotros podemos restringir nuestros apetitos y nuestros instintos. Un ejemplo adventista. Nosotros tenemos la necesidad biológica de comer, pero podemos restringir lo que queremos comer de acuerdo a las leyes de Levíticos capítulo 11. Tenemos un espacio de decisión. Y en realidad Dios nos creó en esa libertad, porque con esa libertad nosotros podemos expresar una voluntad que en principio es independiente. Nosotros nos podemos parar delante de Dios y decirle que no a su voluntad para hacer la nuestra. También podemos decirle que sí. Podemos decidir hacer su voluntad porque nosotros queremos hacer su voluntad. Y hacemos que nuestra voluntad coincida con la de Él. Que mi voluntad coincida con la de Él. Entonces, Dios nos da este espacio de libertad. Y como vamos a ver dentro de poco, Dios quiere darnos existencia y de existencia real, tanto en la duración eterna como en su cualidad, que sea cualitativamente una existencia verdadera, como es la existencia de Dios, una existencia que parta de la libertad, de una voluntad libre. Entonces, Dios va a querer que nosotros vivamos eternamente, que nuestra existencia no sea efímera, y para eso la única forma de hacerlo es que nos conectemos a Él, porque Él es el único que existe. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una existencia cualitativamente perfecta, que no seamos robots. Por lo tanto, Él quiere que esta unión a Él sea una unión voluntaria, una unión que parta de nuestra voluntad, en que nosotros decidimos unirnos a Él. Y de esa forma, nosotros vamos a poder vivir eternamente como voluntades independientes, como voluntades que se han unido a la voluntad de Dios, pero de manera libre. Y por lo tanto, que puede decir yo, hay un yo que se une a Dios. Si lo piensan un poco,
Dios nos hizo como pequeños dioses, como dioses limitados, entre comillas, digamos, en el sentido de que podemos expresar voluntad, aunque no es completa, tenemos instintos también, ¿no? Pero al menos en ese espacio ético somos como pequeños dioses, y estoy pensando casi en Vicente Huidobro, en que el poeta es un pequeño dios, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, Estamos pensando entonces que el ser humano fue creado como un pequeño Dios y la intención de Dios es que nosotros seamos lo más semejante a Él posible, que seamos como Él. Es decir, nos dio el regalo más grande que puede dar, que es su propia existencia, transferirla de alguna manera a nosotros. Ese es el regalo de Dios, que seamos uno con Él, sin dejar de ser nosotros. Es fantástico, ese es el tremendo regalo que Dios nos tiene preparado. Esto es lo que nosotros llamamos vulgarmente la vida eterna. Y cuando pensamos en la vida eterna, nosotros pensamos en la duración de la vida, que es una vida que no acaba. Pero Dios también pensó en la calidad de esa vida. Porque los vampiros también tienen vida eterna en la mitología. Pero es una vida desgraciada, es una vida de tormento. La vida que Dios pensó para ser eterna es una vida ligada a Él y por lo tanto de satisfacción plena y al mismo tiempo siendo en el mismo sentido que Él es. Fantástico, ¿no? Ese es el regalo de Dios. El regalo de Dios es Él mismo, es su propia existencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el origen del mal? Bueno, que para que esta unión con Dios fuese libre y fuese una expresión de la voluntad del hombre, tenía que haber dos condiciones. Una condición es que existiese la posibilidad de decirle que no a Dios. Y decirle que no a Dios, como Dios es pura bondad, es en sí mismo aceptar la posibilidad del mal. O si ustedes quieren aceptar decirle que sí a la alternativa, que es el mal, que conlleva la muerte. Porque el mal no está ligado a Dios. El mal finalmente es un engaño. Y el que sigue el camino del mal no se liga a Dios y por lo tanto tiene una existencia efímera, no existe finalmente. Entonces esa es la primera condición, la posibilidad de decirle que no a Dios. Y la segunda condición era que Dios no estuviese evidentemente presente en este mundo. Porque nadie es libre si lo están vigilando. Y como todo adolescente sabe, nadie puede construirse a sí mismo, puede reafirmar quién es con los papás mirando todo el tiempo. Por eso los adolescentes se encierran en sus piezas. Porque tienen que tener un espacio propio donde los padres no estén constantemente vigilando, donde puedan construir, puedan reafirmar quiénes son. Nadie iba a poder decirle que no a Dios con Dios completamente presente y completamente manifestado en el mundo. Así es que Dios tiene que hacer dos cosas. Una es retraerse, esconderse, dejar un espacio donde su presencia no fuese evidente, y es
lo que hemos venido diciendo en muchos videos, Dios en este mundo está escondido. Y por otro lado, tenía que, justamente porque Dios parece ausente, dejar el espacio y la posibilidad del mal. Y esto está muy claramente retratado en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, el caso más claro es la historia del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, en el Gan Edén, y en el medio del jardín había dos árboles, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los frutos, de todos los árboles del huerto, del jardín, pero que del árbol del conocimiento del bien y el mal no debía comer. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que finalmente los seres humanos decidieron comer, decidieron decirle que no a Dios, ser independientes de Dios y seguir un propio camino. En ese árbol estaba la capacidad de decisión de Dios, perdón, del hombre, que Dios le dio al hombre. La capacidad de decisión, decidir qué camino iba a seguir, la expresión de su voluntad. Evidentemente hubo un engaño de por medio, porque el mal siempre es engañoso, siempre parte de un engaño. Dios es verdad, el mal no es verdad, es mentira, y como es una mentira en sí misma, no tiene fundamento ontológico y no puede persistir por siempre. Por siempre. Otro versículo que me gustaría revisar con ustedes se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Es Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, y los versículos son, por ejemplo, el 15, en que Dios le dice al pueblo de Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces en este versículo Dios identifica primero que hay dos caminos, nos muestra que hay dos caminos, y una de las alternativas tiene que ver con la vida y el bien, y la otra con la muerte y el mal. La vida y el bien se identifican, la muerte y el mal se identifican. Eso ya lo conversamos un poco antes. Y en el versículo 19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Entonces Dios nos está diciendo: yo les doy la oportunidad de elegir, les doy el libre albedrío, y ustedes pueden escoger la vida y el bien, o nosotros podríamos decir el bien y la vida como consecuencia, ¿no es cierto? O pueden escoger el mal y la muerte como consecuencia. El bien es seguir, es unirse a la voluntad de Dios. Voluntariamente tú te unes a la voluntad de Dios, expresada por sus mandamientos, y vives de acuerdo a sus mandamientos, pero tú elegiste. Y el mal es decir: no, yo no vivo según la voluntad de Dios, yo vivo según lo que yo creo. Pero en ambos casos hay una expresión de voluntad. Nosotros decidimos
el camino para tomar. Somos libres. ¿Ok? Esto también está en todo lo que estamos diciendo hoy día, también está insinuado en el libro de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, en un pasaje que nosotros hemos discutido antes, que es el versículo 3, si no me engaño, del capítulo 1 de Génesis. El 4 en realidad, porque el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y este es un hecho fantástico, este es un versículo extremadamente profundo, por muchos motivos. Aquí voy a dar solamente algunas pistas. Pero una de las razones que es por la que es muy profundo es lo siguiente. Fíjense que Dios vio que la luz era buena, pero nunca dice que las tinieblas sean buenas. Y aún así, Dios hace separación entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, uno separa cosas que están mezcladas, pero la luz y las tinieblas no están mezcladas. Las tinieblas no existen donde hay luz. De hecho, las tinieblas, la oscuridad, es la ausencia de luz. Así es que este separó, lo único que puede significar es que Dios le colocó un límite a la luz para que pueda existir la oscuridad. Dios retrotrayó la luz, Dios hizo retroceder la luz para que exista un espacio para la oscuridad, que es exactamente el tema que estamos hablando. En el misticismo judío es muy importante, yo les he contado esto varias veces, el valor numérico de las palabras. ¿Por qué? Porque en hebreo las letras también son números. Las mismas letras representan números. Por tanto, un conjunto de letras tú lo puedes interpretar como palabras o lo puedes interpretar como números, como un número. Entonces las palabras que reflejan el mismo número, uno piensa que están relacionadas entre sí. La palabra luz en hebreo es or, y or tiene el mismo valor numérico que la expresión Ein Sof, que significa sin límites, infinito. El único que es infinito, el único que no tiene límites es Dios. Por lo tanto, la luz tú la puedes ver como un símbolo de aquel que es infinito, de Dios. Y lo que este versículo está diciendo es que Dios le puso un límite a la luz. En otras palabras, se puso un límite a sí mismo para que pudiese haber un espacio donde Él no fuese evidente, donde Él no estuviera presente. Y no es que Dios no esté presente, pero está presente de manera tan sutil que no es perceptible. Y ahí están las tinieblas, la oscuridad. Dios permitió que en este mundo hubiese oscuridad, que hubiese también luz, porque hay luz. Dios no nos ha abandonado en este mundo. Dios guía hacia el bien, pero también hay tinieblas. Y tiene que haber suficientes tinieblas para equilibrar la luz, de tal manera que las personas sean libres de escoger. Y de ahí entonces la necesidad de que exista al menos la posibilidad del mal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decidir y para que nosotros podamos ser. De la misma manera
que un adolescente tiene que aprender a decidir para tornarse adulto. Dios quiere que podamos decidir para que nos podamos unir libremente a Él y poder vivir eternamente con Él. Y por eso es que al final la propia existencia del mal redunda para el bien. Y cuando Dios se haga manifiesto en este mundo, el mal habrá cumplido su misión y dejará de existir. Dejará de existir. Pero ya no habrá más oportunidad de tomar decisiones. Tampoco. Entonces vemos aquí, en el versículo 4 de Génesis, que Dios decide que en este mundo exista la posibilidad de la oscuridad y que los hombres tengan que decidir. Los seres humanos tengamos la posibilidad de decidir para que seamos libres, para que libremente podamos unirnos a Él y podamos vivir para siempre. Podamos vivir para siempre. Pero eso causa un tremendo problema porque el, el mal que los seres humanos podemos decidir libremente no es inofensivo, causa dolor, causa sufrimiento. Y de hecho, cuando vemos tragedias enormes sucediendo en este mundo, no debemos preguntarnos por qué Dios permite que esas cosas horribles sucedan. No debemos preguntarnos dónde está Dios que permite que eso ocurra, sino que debemos preguntarnos dónde está el ser humano que decide que esas cosas ocurran. Y estoy pensando en cosas tan terribles como el Holocausto, donde parece que es uno de los episodios más oscuros de la historia, donde las tinieblas realmente se hicieron casi palpables, y donde todas las personas tuvieron que decidir cómo actuaban. Y muchas personas, motivadas por el miedo, y no voy a juzgarlas yo, motivadas por el miedo, motivados por un instinto de autopreservación, por millones de razones, escogieron ser cómplices en varios grados con el mal. Y la pregunta es, ¿dónde está el ser humano que decide por el mal y le presta existencia al mal, aunque sea por un momento, por un instante? La buena noticia, por otro lado, es que todo mal es en esencia finito. Todo dolor es en esencia finito. Y un instante y un lapso finito, por muy grande que sea, es nada en relación a la eternidad. Por lo tanto, cualquier sufrimiento que exista en este mundo es absolutamente compensado por la eternidad de felicidad que se nos propone, de realización plena que se nos propone. Y sí, yo sé que esto es cruel, digamos, es perfectamente cruel. Pero en ese caso la responsabilidad del mal es del propio hombre, por la libertad que Dios le otorgó. De hecho, incluso cuando Dios usa el mal como instrumento
para el castigo, como lo mencionamos también la semana pasada. Incluso en ese caso, Dios finalmente juzga a aquellos que realizan el mal. Por ejemplo, el imperio babilónico. Dios usa al imperio babilónico para castigar al reino de Judá, que se había desviado en la idolatría. Pero finalmente, las profecías de Daniel, por ejemplo, en el libro de Daniel se muestra que Dios juzga a Babilonia por el mal que ha hecho y sufre las consecuencias de su mal. Porque incluso cuando el mal es usado como instrumento, el hombre, el ser humano, no se exime de su responsabilidad ética, no se exime de la responsabilidad de sus actos. Por lo tanto, Dios también, aunque permite el mal, juzga el mal y lo condena. Porque la voluntad de Dios no es la existencia del mal, es la posibilidad del mal que Dios le propone al hombre para que el hombre elija, escoja, como lo vimos en los textos de Deuteronomio. Dios no desea el mal ni la muerte. Dios desea el bien y la vida, pero le otorga la posibilidad del hombre para beneficio del hombre, para que el hombre pueda hacer. Y finalmente, Dios coloca orden porque el mal no puede existir para siempre porque es en sí mismo un engaño. Ok. Creo que esto es suficiente por hoy día. En conclusión, vamos a concluir. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? La conclusión es que en este mundo que nos parece imperfecto, incluso la imperfección que vemos es parte del plan perfecto de Dios para hacernos compartir toda la eternidad con Él. Y lo que debemos pensar es, primero, reafirmar nuestra decisión, la decisión consciente y libre, no por temor, sino que la decisión libre de unirnos a Dios, de decirle que sí voluntariamente y de hacer coincidir nuestra voluntad con su voluntad libremente. Para que en esa unión podamos existir para siempre. Y por otro lado, aceptar que en este mundo pasan cosas muy malas, que incluso que el mal parece predominar en este mundo y parece vencer. De hecho, hay dos salmos, ¿no es cierto? El Salmo 37 y el Salmo 73 que nos hablan de esto, de cómo los malos parecen prosperar. Y en ambos casos se reafirma el hecho de que el mal va a ser destruido y los malos juntos con el mal. Pero que al final de cuentas, todo lo que viene, todo lo que nos toca, primero es parte del diseño de Dios. Y a veces lo que nos toca y que a nosotros nos parece muy mal es la voluntad de Dios muy torcida que llega hasta nosotros. No es que la voluntad de Dios sea torcida, sino que llega torcida, llega deformada hasta nosotros. Pero que finalmente
Lo que Dios busca es el supremo bien de todos, es entregarse Él mismo a nosotros. Y ese propósito va a ser realizado. Y el mal que hubiese sido hecho en este mundo va a ser reparado. Y la felicidad será eterna. Y en ese propósito y en ese pensamiento quiero que nos introduzcamos en este sábado. En que este sábado, el sábado, es el preludio de esta unión perfecta y eterna con Dios. El sábado es la degustación de la unión perfecta con Dios. Y que esa sea nuestra experiencia, que podamos tener un sábado delicioso con Dios. Y que podamos finalmente reconocer que todas las cosas redundan para el bien del que cree. Porque todas las cosas provienen de Dios finalmente. Y Dios va a hacer que todas las cosas nos lleven a la consumación del mundo. Cuando Él se revele y podamos saber que estaremos unidos a Él para siempre, disfrutando de su ser, disfrutando de su eternidad, disfrutando de la unión permanente y siempre creciente con Él. Que esa sea nuestra experiencia. Amén.